Misogi. 191. Eres fuerte. Uno de los hombres más fuertes que he conocido, pero saldré victorioso. El señor 6 dijo: por lo general, no peleo de esta forma, para reservar la resistencia. Pero es hora de comenzar a hacer todo lo posible a partir de ahora. Ahora estaba de vuelta en su estado bestial completo. Un anquilosaurus de tamaño gigante tomó forma mientras miraba enojado a Jin. El monstruo gigante se veía aterrador a la luz de la luna, con las púas primitivas que yacía en su espalda, cubriendo su espalda hasta la cola. Con un rugido bestial, cargó hacia adelante, sacudiendo el suelo nevado debajo de él. Jin, por otro lado, tomó su propia posición de lucha y esperó a que el señor 6 se acercara. MR6 atacó con golpes salvajes que Jin desvió o esquivó. Sabía que incluso con Tekai, no iba a salir ileso de los ataques del señor 6. Morir. Con eso, el señor 6 apretó la mandíbula contra Jin. Pero el pirata se alejó en el último segundo, aplastando su pesada tonfa, que tenía púas de piedra marina, sobre el cráneo de la bestia y rodando sobre las púas. El señor 6 nuevamente sintió que sus poderes se agotaban, pero se sorprendió aún más cuando sintió que alguien tiraba de su cola, antes de que el mundo girara y lo aplastaran contra el suelo. Se quedó sin aliento y Jin aprovechó la oportunidad para aparecer justo sobre su pecho con dos tonfas mirando hacia arriba. Giró a un ritmo rápido cuando la parte de la masa de sus armas se incendió, las púas resplandecieron por el fuego antes de asestarle el golpe justo en el pecho de la bestia. Rompedor del infierno. La criatura gigante se derrumbó por el golpe y las llamas destruyeron una gran parte de sus escamas, se pudo escuchar el crujido de las costillas debajo de la piel y creó un gran cráter debajo de la bestia. El ataque creó una gran onda de choque cuando el monstruo quedó inmovilizado en el suelo. Jin saltó de la bestia cuando aterrizó. Hizo una mueca cuando sus brazos aún vibraban por el golpe. Jadeó mientras se limpiaba el sudor, todo el entrenamiento con Sanji valió la pena. Aunque su nueva técnica todavía necesitaba trabajo. Pero de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó un fuerte grito animal desde su costado. Su cuello se echó hacia atrás solo para ver la cola de la bestia como una masa a centímetros de su cuerpo. Rápidamente usó Tekai, aunque lo protegió de cualquier daño letal, no impidió que lo golpearan como una mosca mientras saltaba por el suelo nevado, como si arrojaras una piedra a través de un lago cuando fue golpeado por los enloquecidos. Cola en forma de garrote de bestia. Jin gruñó mientras se ponía de pie y, para su irritación, el señor 6 rodó desde el suelo y se levantó. Ese duele, perra. La forma de Zoan completamente transformada del señor 6, gruñó mientras un poco de sangre se escapaba de su boca y nariz. Afortunadamente para mí, me recupero un poco más rápido en esta forma. Si esto hubiera sido antes de que tuviera mis poderes, habrías ganado, pero ahora, solo estás deteniendo lo inevitable. Cállate, chucho. Jin gruñó mientras se levantaba de su posición caída, quitando el polvo de la nieve. Pero también notó a alguien allí, era Bartolomeo, que intentaba colarse detrás de Mr. 6. Jin entrecerró los ojos e hizo contacto visual, y sacudió la cabeza, como si dijera que era su pelea. Y mantenerse al margen. Bartolomeo vaciló, pero asintió, antes de desaparecer nuevamente en algún lugar para cubrirse con Zoro. Jin suspiró internamente, no era que no creyera en la fuerza de Barto, pero ahora incluso él no estaba seguro de poder enfrentarse al monstruo. Aún así, era su lucha, y se prometió a sí mismo no perder nunca más. No después de lo que pasó con Aramaki, en la isla Sakura. El señor 6 estaba a punto de mirar detrás de él, pero Jin lo llamó. La pelea no ha terminado, feo. Te derribaré aunque sea lo último que haga. Jin gritó mientras usaba el Zoru más rápido que podía hacer, creando un cráter debajo de él cuando se fue. Ven a mí. Con eso, su tonfa giró en sus manos mientras las llamas se generaban en ella antes de que él mismo comenzara a girar, como si fuera un tornado en llamas. El tornado creció en tamaño cuando se estrelló contra la forma bestial del señor 6, arrojándolo hacia atrás varios pies, antes de que cargara hacia adelante.
Jin rugió cuando ambos comenzaron a pelear, sin contenerse más. El choque de huesos crujiendo, heridas que brotan y rugidos se volvieron comunes para la pelea. La pelea parecía como si dos animales desquiciados estuvieran peleando. Los animales que vivían cerca del área, incluso los orgullosos Lapan, los gigantescos conejos bestiales, sabían que no debían interferir en la pelea de dos monstruos. Si bien Jin no estaba causando ningún daño duradero al señor 6, al mismo tiempo, el señor 6 se había vuelto más lento debido a su forma más grande. Claramente no estoy acostumbrado a pelear en este estado. Eres lento. Jin dijo mientras se estrellaba contra el costado del señor 6, haciéndolo caer unos pasos antes de usar su cola para atacar a Jin, pero Jin ya había desaparecido de allí. Ahora, eres un gran objetivo para mí para aplastar. Nuevamente lo golpeó en el cráneo. Y aunque los ataques de Jin no estaban causando ningún daño sostenible, no era el panorama completo. Las armas de Jin tenían un revestimiento de piedra marina al final de cada punta. Y debido a que él los movía a una velocidad tan rápida, que casi los hacía inflamables, los picos se estaban dañando. Y con cada golpe, algunas de las capas de piedra marina se romperían y se estrellarían contra la carne del señor 6, atascándose en sus escamas. Y con eso, el señor 6 se estaba debilitando a medida que continuaba la lucha. Así que ahora todo se reducía a una batalla de resistencia. ¿Quién podría sobrevivir el uno al otro? Jin aplastado, Mr. 6 arañado. Jin esquivó, Mr. 6 derrumbó el golpe. Seguí. Pasaron varios minutos mientras ambos combatientes se miraban el uno al otro. Ambos tenían múltiples heridas en sus cuerpos y, sin embargo, todavía estaban de pie. Debido a los ataques de Jin, el señor 6 tampoco se estaba curando por completo, por lo que no pudo mantener su estado completamente transformado. Ambos jadearon, ninguno se veía mejor que el otro. ¿Ya te rindes?, preguntó Jin, jadeando. Escupió sangre en la nieve, mientras se limpiaba la sangre para que no llegara a sus ojos. Ya era bastante difícil pelear a la luz de la luna, pelear a ciegas no le haría ningún bien. Solo uno de nosotros verá el final aquí. Señor 6 dijo jadeando. Antes de que una sonrisa amaneciera en su rostro. Esta fue la batalla más dura que he peleado, tienes mi respeto. Pero terminemos con esto, o ganaré o moriré, no hay término medio. Jin resopló. Así que usted es uno de ellos. Gruñó antes de mostrar una sonrisa. Una sonrisa que no tenía burla. Entonces haré esto rápido. Iba a hacer la misma oferta por ti, amigo. Con eso, ambos se movieron y chocaron. Dejando una nube de polvo nevado. Durante un tiempo, los resultados permanecieron desconocidos. Antes de que una de las figuras emergiera, era Jin, que sangraba abundantemente por el lado derecho del pecho. El último golpe fue mortal, al menos 3 de sus costillas estaban rotas y podía verlas. No es una vista muy agradable, ver tu propio hueso asomando a través de tu piel. Pero miró a su oponente, y estaba en mejores condiciones, no, estaba muerto. Se aseguró de eso cuando aplastó 2 de sus tonfas a ambos lados de su cabeza. Con su rápida recuperación, necesitaba acabar con él o volvería a levantarse. Y no arruinaría su derrota al no darle muerte. El hombre lo quería, y aunque Jin rara vez respetaba a sus enemigos, el señor 6 era una excepción. El hombre era un guerrero de principio a fin. Con eso, Jin comenzó a alejarse antes de caer, pero afortunadamente alguien estaba allí para atraparlo. Realmente te excediste, hermano mayor. Oyó la voz de Bartolomeo antes de quedarse en blanco. Al menos ahora estaba en las manos seguras de sus compañeros de tripulación. Sonrió al recordar que pudo cumplir la promesa que le hizo a su capitán. No volvería a perder. 192. Con Kobe, después de haber separado con éxito al señor 3 de la señorita Día de la Madre, ambos se fueron hacia una zona boscosa. Un área donde Kobe podría usar el terreno a su favor. Pero no estaba saliendo como estaba planeado. Kobe gruñó internamente mientras sacaba algunas balas de su pierna, las heridas se curaban de nuevo. Sal, tu pequeño gatito. Tu perdición te espera. Mr. 3 se burló. ¿De verdad, de dónde sacaste esas líneas? Kobe resopló mientras saltaba de un árbol a otro, mientras el señor 3 disparaba su ametralladora.
No respondas eso, es una pregunta retórica. Cállate, culo inteligente. El señor 3 gritó mientras disparaba interminables tiros de balas. La pelea no iba a ninguna parte. Pensó que después de atraer al señor 3 podría sobrevivirlo, pero esta pelea ya había durado media hora. Y no podía acercarse a él. Bueno, podría, pero se arriesgó a que le dispararan varias veces en el proceso. Había otra forma, si pudiera cortar esa cera, sacudió la cabeza. Zoro le había enseñado el concepto de cortar acero. Pero, ni siquiera han pasado 2 semanas. ¿Puede realmente hacerlo? Solo tendrá esta oportunidad una vez. Varias dudas se arrastraron en su mente. Pero fue entonces cuando escucharon una fuerte explosión, proveniente de donde Usopp se enfrentaba al usuario de Maple Syrup. Fue fuerte, y los oídos de Koby captaron el grito de Usopp. Sintió un hoyo en el estómago. Así que esa es la explosión Maple B de Miss Mother's Day. Es un nombre extraño, lo sé, pero es efectivo. Señor 3 dijo, en voz alta. La mitad tratando de irritar a su oponente, y la mitad porque dijo lo que pensaba. Una técnica realmente desagradable, he oído. Pero torpe. A diferencia de mí, ella es una logia, por lo que puede convertir todo su cuerpo en su elemento y explotar como una granada, creando miles de agujas de arce que perforan su objetivo y lo acaban. Ese es un último movimiento cuando está acorralada. Bueno, al menos encuentre la paz en que la nariz larga pudo acorralar a un usuario de logia con sus trucos. No, Koby murmuró horriblemente. Como si escuchara sus palabras, el señor 3 habló. No te preocupes, tu amigo ha tenido un final rápido. No es que pudieras haberlo salvado, por supuesto. Koby no perdió el tiempo y se alejó de su escondite, justo en la línea de fuego mientras el señor 3 sonreía y disparaba varias balas. A Koby no le importó, dejó que sus instintos lo guiaran. Sus ojos se nublaron cuando entró en el estado de flujo. 2 largas hojas de hueso salieron de ambos brazos mientras cortaba las balas a una velocidad aterradora, incluso asustando al señor 3. El señor 3 se tambaleó hacia atrás cuando vio que sus ataques no lo estaban golpeando, por lo que rápidamente se cruzó de brazos, el campeón de la vela lo protegería. Y sin embargo, cuando Koby pasó junto a él, el señor 3 se sorprendió, pero luego el dolor asaltó su cuerpo. Cayó cuando el Kandle Champion cayó al suelo en varios pedazos, dejando atrás a un MR3 sangrando. Fue ese día que Koby aprendió a cortar acero. Pero el pirata de cabello rosado tenía otras cosas en mente. No esperó a ver la condición de su oponente mientras corría hacia donde estaba Usopp. Tenía más asuntos preocupantes. Del lado de Usopp, estaba jadeando con su cuerpo completamente mojado por el mar frío, pero estaba bien. Lamentablemente, no se podía decir lo mismo de su oponente, que no se veía por ningún lado. En algún lugar dentro de las frías aguas del mar, eso es seguro. De todas las peleas, la pelea de Usopp fue la más anticlimática. Usopp había engañado a la mujer cazarrecompensas para que lo persiguiera a través del mar helado. Con su forma llamada monstruo tentáculo, su peso ya era pesado. Usopp solo necesitaba lanzar algunos disparos explosivos sobre el hielo, antes de que el hielo colapsara por su peso. La mujer, al verse arrastrada al mar, entró en pánico y usó una técnica llamada explosión de abeja de arce en el último momento, tratando de dañarlo. Destrozando todo su cuerpo, miles de agujas de su elemento intentaron perforar a Usopp. Pero honestamente, ese fue un movimiento estúpido, ambos estaban en el mar, y con un ataque explosivo todo el mar, que estaba cubierto de hielo, se hizo añicos, arrojándolos al cruel mar. Usopp había logrado salvarse de las agujas de arce usando el hielo antes de que pudiera golpearlo. El francotirador de nariz larga gritó cuando lo lanzaron por los aires antes de volver a caer al agua. Solo entonces recordó que técnicamente podría haber usado a Heppo, pero en el fragor del momento se olvidó de eso. Cuando Usopp salió del agua, vio a su enemigo luchando. Miss Mother's Day luchó mientras intentaba salir del agua, pero Usopp sabía que no debía contenerse. Ella había tratado de matarlos, a sus compañeros de tripulación varias veces, y mató a muchos de los soldados que ya habían cambiado de bando en su ira. Ella podría ser una mujer y hermosa, pero como dijo Koby, no pudo contenerse.
mientras sacaba rápidamente un pedazo redondo de piedra marina y con su honda, disparó directamente a su boca abierta, gritando. La mujer se atragantó con la piedra del mar y, al sentir que sus poderes se agotaban, entró en pánico. Afortunadamente había atrapado un trozo de hielo flotante, apenas manteniéndose a flote. Luego, la mujer escupió la bala de piedra marina, mientras luchaba por salir del agua, y Usopp suspiró, sacó su revólver y terminó el trabajo rápidamente, antes de que surgiera otra pelea. Le disparó varias veces, con balas de piedra marina antes de que su cuerpo soltara el hielo flotante, mientras se sumergía en el mar. No le gustaba matar. Tal vez nunca lo haga, pero su encuentro con piratas como Kuro le hizo darse cuenta de que no todas las personas merecen amabilidad. Podría morderlo en el culo si lo hiciera. Antes de que pudiera escuchar más, escuchó una voz. Usopp. El francotirador de nariz larga miró hacia atrás solo para ver a Koby saltando hacia él, con ojos llorosos. No sabes lo preocupada que estaba, Ua. Se lamentó. Pensé que estabas muerto. Espera, ¿qué? Suéltame. Ga, tus mocos están en mi cara ahora. 193. La pelea entre los restos del ejército de Wapol, con la ayuda añadida de agentes de Baroque Works, y los 4 tripulantes de los sombreros de paja armó gran revuelo. Incluso si luchaban lejos de la ciudad, las grandes explosiones aún se podían escuchar desde la ciudad. Dalton había reunido a algunos de sus hombres con la intención de investigar, pero Sanji los detuvo, aclarando que otros miembros de su tripulación lo habían manejado. Dalton se mostró reacio al principio, pero desde la torre de vigilancia, uno de los hombres de Dalton llamó y desde allí, todos usaron los binoculares para observar la pelea en curso. La torre de vigilancia tenía solo 3 pisos de altura, pero era suficiente para dar una vista clara, incluso con la luz de la luna podían ver la pelea. Dalton, Sanji, Eichan y algunos otros usaron sus binoculares para ver toda la pelea. Un soldado incluso narró cómo iba la pelea a los demás que se reunieron alrededor de las escaleras y los pisos inferiores. Casi toda la gente del pueblo se reunía en o alrededor de la torre de vigilancia, ansiosos por saber cómo iban las cosas. Y como dijo el cocinero rubio, solo 4 hombres pudieron vencer al ejército de Wapol y algo más. La gente del pueblo vitoreó, ondeando sus propias banderas junto a la de los sombreros de paja, los niños vitorearon, algunos llorando de alegría y felicidad. Para ellos, la etapa final de su pesadilla había terminado. Para Dalton, casi se sintió como Blackbeard otra vez. Con unos pocos hombres a su lado, el cruel pirata pudo destruir muchos pueblos, y asustó a Wapol para que huyera de su propio país. Pero los sombreros de paja no se parecían en nada a los piratas de Barba Negra. Era casi lo contrario. Mientras que el otro grupo de piratas les dio horror y angustia, los sombreros de paja les dieron felicidad y alegría. Les dieron libertad. Dalton todavía tenía algunas dudas sobre los piratas del sombrero de paja, pero ahora todas estaban aclaradas. Monkey D. Luffy era un buen hombre, a pesar de lo que dijera el gobierno mundial o la marina. Mis compañeros de tripulación son impresionantes, ¿eh? Dijo una voz alegre. Dalton asintió. Que ellos son, pero su cabeza se quebró ante el recién llegado. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Caminando en el aire. Luffy dijo. Todavía estoy en el aire, técnicamente. Dalton miró hacia abajo y vio que Luffy realmente estaba en el aire, lejos de la plataforma. Su mandíbula cayó. ¿Cómo fue eso posible? También entonces Dalton notó una pequeña figura en el hombro de Luffy. ¿Qué está haciendo Chopper-san contigo? Preguntó, un poco curioso. El asistente del médico hizo mucho después de que Wapol obligara a los 20 médicos a no dar tratamientos a los civiles. Aunque Kurea era tacaña y rara vez salía de las montañas, Chopper buscaba pacientes y los trataba. Wapol intentó muchas veces castigar al Bison por lo que estaba haciendo. Pero como cualquier Bison, la lucha era su pan de cada día. Cada vez que Chopper le daría una oportunidad a las fuerzas de Wapol por su dinero. La gente del pueblo adoraba al médico Bison, pero Chopper solía ser demasiado tímido para hablar con los demás, por lo que mantenía las distancias. Entonces, fue una sorpresa que Luffy no solo estuviera cerca del Bison, sino que dijera que el Bison estaba en su hombro. Oh, él es mi futuro compañero de tripulación. Sí, dijo Luffy. Esta vez, Chopper no lo reprendió y solo resopló.
Eso hizo que la sonrisa de Luffy creciera un poco más. Entonces te deseo suerte, Chopper-san, dijo Dalton, con una pequeña sonrisa. Parecía que su médico Bison podría abandonar la isla. Por un momento vio tristeza en sus ojos, así que agregó: no impediremos que sigas tus sueños. Ya estamos agradecidos por todo lo que hiciste y sabemos que este reino siempre será tu hogar. Chopper abrió la boca, pero no supo qué decir. Entonces Luffy habló: ¿es esta tu nueva declaración, Rey Dalton? Será un pirata, ¿sabes? Dalton parpadeó. Puedes tomarlo como está, incluso si Chopper-san se convierte en un pirata, debes saber esto. Él y su tripulación siempre serán bienvenidos aquí, dijo. Eso es a menos que otro grupo de piratas nos ataque de nuevo, se rió vacilante. Ser una de las primeras islas de la Gran Línea significaba muchos problemas. Luffy tarareó, fijando la posición de Chopper en su hombro. Sobre eso. Después de la pelea, la gente del pueblo se acercó a los soldados caídos que habían cambiado de bando. Muchos estaban muertos, pero aún así, una buena parte de ellos estaban vivos. 4 de los 20 médicos también fueron atrapados por la construcción del tentáculo gigante y no pudieron lograrlo. Aún así, fue un mejor resultado. Aunque parecía que dondequiera que estuvieran Mr. 3 o Miss Golden Egg podían escapar en el último minuto. Asustó un poco a la gente de la isla, pero reforzaron sus defensas y estaban en guardia. Cada pueblo estaba atento a cualquier persona desconocida. Jin tuvo que recibir atención médica inmediata después de salir de la pelea. Afortunadamente, no se necesitó al médico brujo, ya que los 16 médicos restantes pudieron curarlo muy bien. Junto con otras cosas, incluso sin órdenes, Sanji y Usopp tomaron medidas adicionales al visitar los mercados de frutas o árboles frutales alrededor de las áreas para encontrar las 2 frutas del diablo que deberían aparecer. Encontraron la fruta Zoan, se veía exactamente como la imagen de la enciclopedia de frutas del diablo. Ayudaba a saber qué buscar, pero no encontraron la otra fruta. Pero deberían encontrarlo eventualmente. Zoro fue el primero en llegar desde la cima de la montaña. Aparentemente se perdió en el gran castillo que dijo, y sus compañeros de tripulación lo creyeron. Nadie dudaba del sentido de la orientación de Zoro, o de la falta del mismo. Aún así, después de que el resto de los sombreros de paja bajaran de la montaña, con mucha dificultad, ya que tanto Sabo como Luffy los habían derrotado, haciendo lo suyo. Quedaron muy impresionados por lo que Kobe, Usopp, Jin y Barto pudieron lograr. Planearon pasar la noche aquí y comenzar su viaje a primera hora de la mañana. Chopper ahora fue presentado a todos los sombreros de paja y ahora estaba tratando de convencer activamente al Dr. Kurea de irse. Aunque vino con muchos problemas. Gritando, tirando cosas y todo eso, pero justo a la medianoche. Toda la isla vio florecer una explosión, hecha por el hombre que parecía un hermoso árbol de Sakura. La gente estaba alegre, feliz y agradecida por el nuevo comienzo. De hecho, Dalton y algunas personas del pueblo querían cambiar el nombre de su isla. Entonces pasó del reino Drum al reino Sakura. Muchos lloraron lágrimas de felicidad ese día, algunos por la libertad, mientras que otros por el nuevo futuro. Junto con la bandera del reino de Sakura, también ondeaba la bandera de los piratas del sombrero de paja. Fue un hermoso final. Incluso Mr. 3 y Miss Golden Egg, que fueron capturados por Luffy y tratados, estaban felices de que los sombreros de paja no los entregaran al reino de Sakura, donde podrían ser ejecutados. Algo similar les sucedió a los 2 guardias leales de Wapol que sobrevivieron. Aunque, al mismo tiempo, Mr. 3 y Miss Golden Egg no estaban muy emocionados de tener una serpiente gigante protegiéndolos. También el hecho de que podían escuchar a cierta persona siendo interrogada sin piedad por el capitán de sombrero de paja. Y cuando supieron que se trataba de un agente de Cyberpol, se asustaron aún más. Internamente prometieron no hacer nada contra los sombreros de paja si salían vivos de esto. 194. El Going Merry navegó por el mar, tirado por Momoe, con el miembro más nuevo de la tripulación. Chopper no sabía qué pensar de sus compañeros de tripulación, aparte del hecho de que todos ellos eran raros. No es de extrañar que Luffy dijera que todos ellos eran anormales, cuando el capitán del barco no estaba ni entrenando ni comiendo.
Probablemente estaba tratando de nadar más rápido que el rey del mar Momo, y era un consumidor de frutas del diablo. ¿Cómo tenía eso sentido? Chopper no sabía que los consumidores de frutas del diablo podían hacer eso. Pero entonces la explicación de Luffy tenía sentido, solo un poco. Lo llamó resistencia al mar, un término inventado, pero la teoría era que después de exponerse al mar durante un largo periodo de tiempo, ya sea nadando o con una piedra de prisma marino, su cuerpo debería poder adaptarse. Chopper no sabía si era posible para otros, pero aceptó la explicación de Luffy. Otro hecho, Luffy parecía ser también un adicto a la adrenalina. Amaba el peligro por alguna extraña razón. Otros podrían haberse horrorizado, pero Chopper se emocionó al ver lo que hizo Luffy, luchando contra olas gigantes en la tormenta con su Naginata, cortando las olas por la mitad con pura presión de viento. Usando la parte de la cadena de su Naginata sin nombre para atrapar peces o pájaros gigantes, y estos fueron solo por nombrar algunos. Era tan fuerte. Y como Mink, que generalmente estaba dotado de habilidades de lucha, Chopper realmente respetaba esa fuerza. Zoro era similar a Luffy, a quien también le encantaba entrenar, ya sea entrenando con los otros compañeros de tripulación o tratando de copiar a su capitán y luchar contra los reyes del mar en el agua. Pero eso era solo lo que tenían en común entre ellos. Donde a Luffy le encantaba comer, a Zoro le gustaba dormir, mucho. Solía ser un bebedor bastante empedernido antes de unirse a la tripulación, pero por orden del capitán lo dejó. Ahora, en su mayoría, trató de beber más que Luffy con leche u otras bebidas no alcohólicas. Lo cual fue un desafío perdido, ya que nadie podía comer o beber a Luffy. Podría vencer a un rey del mar en un concurso de comida. Luffy era simplemente raro, pero en el buen sentido. Además, volvamos a Zoro. Al hombre le encantaban los desafíos, aparentemente siempre tratando de pelear con Sanji o Kuina. Y por alguna extraña razón, si quitas los ojos de él por un segundo, se perdería en algún lugar de la nave. Chopper le había preguntado a otros al respecto, pero parecían aceptarlo como algo común para Zoro. Luffy, por otro lado, explicó que Zoro tenía una enfermedad incurable que le quitaba el sentido de la orientación, y ahora el espadachín de cabello verde estaba discapacitado. Chopper se sintió muy mal por no poder curarlo. Tal vez en el futuro sería capaz de hacerlo. Uno de sus sueños era encontrar una cura, pero incluso entonces encontrar una cura para el sentido de orientación de uno podría ser tan desafiante como encontrar una cura para el cáncer. Pero Chopper lo aceptaría. El otro usuario de la espada del barco era una mujer llamada Kuina. Donde Zoro era descarado y contundente, Kuina era elegante y dulce. La primera vez que Chopper la conoció, la dama blanca incluso hizo un esfuerzo para darle un helado. El sabor era bueno, pero ese podría haber sido el helado más frío que jamás había comido, y Chopper vivía en una isla de nieve, pero incluso para él, el helado estaba demasiado frío. Puede que tenga algo que ver con sus poderes. Hablando de comida, la mayoría de los platos y la comida fueron cocinados por Sanji. Eichan también ayudó, pero sobre todo fue Sanji. Y la comida que hizo estaba fuera de este mundo. Literalmente, como Luffy sacaba recetas extrañas y Sanji las hacía, no era solo él. La mayor parte de la tripulación no sabía qué eran los alimentos, la mayor parte del tiempo. Como otros, también entrenaba, pero su entrenamiento era un poco extraño. Como Sanji tenía la tarea de repartir comida y hacer todo el trabajo con los ojos vendados por alguna razón. Una técnica extraña y, sin embargo, Chopper estaba asombrado por la perfección con la que Sanji hizo su trabajo incluso con este inconveniente. Aunque fuera del trabajo de alimentos, Sanji parecía no tener ni idea y muchas veces golpeaba paredes o puertas con los ojos vendados. Aunque parecía estar mejorando, Chopper todavía recordaba lo caótico que era el desayuno con la comida de Sanji. Una vez solo él y Sparky estaban sentados, mientras que los demás luchaban abiertamente por una mayor porción de la comida de Sanji. Sanji había hecho más que suficiente para todos, pero aún así, hablando de Sparky, podría haber sido el miembro menos raro de la tripulación. El primer compañero de Luffy, un mono de 6 brazos, para Chopper lo hizo aún más raro. Luego estaba Nami, ella tampoco era tan rara. Aparte de cuando vio a Oro efectivo, fue entonces cuando comenzó a actuar de manera extraña, como si se reuniera con su amante perdido hace mucho tiempo.
Al igual que Nami, Vivi también era buena. Pero muy olvidadizo, olvidando cosas generales, en general. Pero también era genial, especialmente con esa extraña arma que usaba para entrenar, la cuchilla de pavo real que ella llamaba. Se veía muy bien usando esa arma. Y su pato, Karoo, también era genial. Aunque un poco cobarde. Hablando de cobardes, los pensamientos de Chopper lo trajeron de regreso a Usopp. El médico Bison no sabía por qué actuó de manera tan cobarde, aparentemente asustado de su propia sombra. Y, sin embargo, fue lo suficientemente valiente como para enfrentarse a los poderosos consumidores de frutas del diablo con nada más que su ingenio. Chopper no vio toda la pelea desde arriba, cuando Luffy cargaba a Chopper en su hombro y observaba la batalla desde el cielo, pero Usopp era un luchador realmente bueno, lo que podía hacer con una pistola o una honda era increíble. Podía curvar balas, ¿cómo fue eso posible? Pero Usopp fue igual de increíble. Y eso sin mencionar todos los artilugios extraños que estaba tratando de desarrollar para su honda o pistola. Johnny, Yosaku y Bartolomeo eran un trío, siempre metiéndose en problemas con Nami o Jin, o Zoro les pateaba el trasero mientras entrenaban. Chopper los había apodado el trío amante de la diversión, por lo general haciendo cosas divertidas como cantar, meterse en problemas o pelear entre ellos por razones estúpidas. Aunque otros los apodaron el trío molesto, White Fury también era genial y una serpiente muy fuerte. Y ella tenía alas, eso fue simplemente increíble. Todavía se mantenía mayormente reservada ya que el clima aún era frío mientras el Going Merry zarpaba. Pronto saldrían de la zona fría, por lo que la serpiente debería poder salir del almacenamiento. Por ahora, sin embargo, estaba cuidando a los dos prisioneros que estaban en la sala de almacenamiento del Going Merry. 195. Primera vez al Going Merry, pero no estaba aquí. ¿Se escapó? Él no lo sabía. Él tampoco preguntó, tenía mejores cosas que hacer. Como cuidar a Jin, uno de sus compañeros de tripulación. Sin embargo, ahora estaba completamente sano. Jin tuvo muchas heridas por su pelea contra el salvaje Mr. 6, pero su cuerpo se recuperó rápido, debido a una técnica marina que él y algunos otros tenían. Se llamaba Life Return. Con él uno podría hacer que sus cuerpos hicieran cosas extremas. Algo similar a como Chopper tenía dos formas. Aunque Chopper solo podía convertirse en su forma pequeña y en una forma más grande y musculosa, eso excluyeva la forma de monstruo que tomaba cuando miraba la luna. Chopper sospechó que la técnica Life Return tenía alguna conexión con la biorretroalimentación. Y Luffy animó a Chopper a aprenderlo y le dio el libro necesario para aprender dicha técnica. Podría ayudarlo a volverse más fuerte, había dicho Luffy. Entonces, como Mink, estaba encantado de aprenderlo. Y Chopper tenía un don para la técnica. Kobe, junto con él, también estaba tratando de aprender esa técnica, por lo que ambos se ayudaron mutuamente con lo que descubrieron. Kobe también era genial, tenía poderes geniales y un sentido de la justicia muy moral. También fue uno de los compañeros de tripulación menos extraños. Pero eso fue hasta que lo vio pelear. El chico era literalmente suicida en su forma de pelear. Pero ese era él tratando de crecer en dominio sobre su poder de la fruta del diablo. Las frutas del diablo venían con todo tipo de habilidades extrañas, por lo que simplemente las aceptó. Hablando de frutas del diablo, una vez que Jin estuvo completamente curado y reparado, listo para entrenar, Luffy se le acercó con una fruta del diablo en particular y le preguntó si estaba dispuesto a comerla. Jin ni siquiera cuestionó y se lo comió de un bocado. Eso era otra cosa, Jin era muy leal al capitán. Cuando Luffy le hizo una pregunta, el hombre la confundió con una orden y comió la fruta de inmediato. Pero no importaba, ahora el hombre estaba tratando de acostumbrarse a sus nuevas habilidades de Zoan. Dragon Fruit. Modelo Ankylosaurus. Bastante irónico ya que, hace solo un día, Jin luchó contra el mismo usuario de la fruta del diablo, el dueño anterior de la misma. Aún así, Chopper tenía mucha curiosidad acerca de su habilidad. Principalmente cuando Luffy le había encomendado investigar la investigación de la fruta del diablo tipo Zoan, como con la medicina, uno podría técnicamente aumentar sus poderes. Era algo así como el dopaje, pero no al mismo tiempo, ya que la mayoría de los zoanos tenían un mejor sistema inmunológico para eliminar los efectos negativos de las drogas.
Entonces, Chopper también estaba tratando de descubrir cómo funcionaban los poderes de Jin junto con él, lo cual fue bastante difícil, ya que antes de hacer su investigación sobre Zoans, siempre pensó que le daba al usuario la capacidad de transformarse en animales u otras criaturas. Pero ahora, sabía que no era el caso. Chopper se sintió estúpido por pensar que, genéticamente, sigues siendo completamente humano incluso cuando te transformas, por así decirlo. Las frutas de Zoan se parecían mucho más a una armadura, encerraban al usuario y le otorgaban habilidades. Jin lo dijo él mismo, se sentía como usar pieles de animales sobre tu ropa. Esa también podría ser la razón por la que la ropa no se vio afectada en su mayoría, incluso cuando el usuario de la fruta creció en tamaño. Cuanto mejor seas con el uso de dicha armadura, más poderoso te volverás y obtendrás nuevas habilidades. Al igual que Jin, Luffy le ofreció otra fruta del diablo a Usopp. El tamaño de la fruta. Pero el hombre estaba investigando un poco antes de aceptarlo, ya que la fruta Munch Munch de Wapol también era una opción. La fruta de Miss Mother's Day, o Neighbor, parecía haberse perdido en la isla, ya que incluso después de buscar incansablemente en toda la isla, Luffy y sus compañeros de tripulación no pudieron encontrarla. Chopper se sintió bastante triste cuando sucedió. Esa era una fruta de Logia, quien obtuviera esa fruta ganaría muchas habilidades. Y sin embargo, parecía estar perdido. Chopper también quedó muy impresionado por Luffy y la tripulación, ya que tener poderosas frutas del diablo podría ayudar a sobrevivir en el cruel mar. Chopper no quería pensar en su pasado, pero el que lo alejó de sus padres, ese hombre también tenía una poderosa fruta del diablo que usaba para mantenerlo a él y a los otros niños bajo control. Aún así, las frutas del diablo no eran la única forma de ganar fuerza. El hombre más fuerte del barco no tenía ninguna fruta del diablo. Y ese era Sabo. No era parte de la tripulación, pero era el hermano mayor de Luffy del ejército revolucionario. Era bastante fuerte, más fuerte que Luffy, sin embargo, era un ratón de biblioteca que leía libros antiguos que tenían almacenados. Chopper no conocía el idioma, los libros usaban el idioma antiguo, que se perdió hace unos siglos. Pero Sabo tuvo la amabilidad de darle notas y consejos para aprender las técnicas, junto con Vivi, que también parecía saberlo. La tripulación podría haber sido rara, pero ahora era su tripulación. Y a Chopper le encantó. Ahora era un pirata. Casi se olvida de Momoyo, la vaca rey del mar de los piratas de sombrero de paja, que tiraba del barco la mayor parte del tiempo. El rey del mar también fue muy amable y tranquilo. Algo similar a Ato-chan. Chopper se había sentado sobre su cabeza un par de veces, disfrutando de la brisa. Ya le gustaba la tripulación y no podía esperar por las aventuras que tendrían en el futuro.